Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que este vídeo los encuentre de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que, sinceramente, ha sacudido un poquito el mundo del espectáculo y ha dejado a muchos con el corazón un poco acelerado. Sean bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, donde desgranamos todo lo que rodea a nuestras celebridades favoritas y hoy, tenemos un tema que, bueno, es bastante jugoso y emocional. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y unas declaraciones que ha hecho sobre Hande Erçel, algo que ha resonado mucho y ha puesto a pensar a muchísimas personas. Ya saben cómo nos gusta aquí en el canal, ir más allá de los titulares, analizar lo que se dice y tratar de entender las emociones y las implicaciones detrás de cada palabra. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse justo ahora y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. En este vídeo vamos a desglosar esas palabras de Kerem Bürsin, vamos a intentar entender el contexto en el que las dijo, y por supuesto, vamos a explorar las posibles interpretaciones y lo que esto significa para los fans de esta querida pareja que, aunque ya no esté junta sentimentalmente, parece que mantiene un vínculo muy especial. Es una de esas historias que nos tocan el alma porque al final, todos hemos vivido relaciones que marcan nuestra vida, ¿verdad? Y cuando se trata de personas a las que admiramos, esas historias se vuelven aún más interesantes. Así que quédense conmigo hasta el final, porque esto promete ser un viaje emocional y lleno de matices. Ahora, vamos a entrar de lleno en materia. Las declaraciones de Kerem Bürsin han sido analizadas hasta el último detalle por los medios y sobre todo por los fans. El título mismo, Kerem Bürsin confiesa, Hande siempre será parte de mí, ya nos da una pista de la profundidad y la carga emocional de lo que vamos a abordar. No se trata de un simple comentario pasajero, sino de una reflexión que parece venir desde lo más profundo de su ser. Para entender la magnitud de estas palabras, es crucial recordar la relación que Kerem y Hande tuvieron. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y no es para menos. La química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Su romance floreció en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y desde el principio capturaron la atención del público. Compartían momentos juntos, viajaban y la forma en que se miraban, la complicidad que proyectaban, todo hacía pensar en una historia de amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman caminos diferentes. A pesar de todo el amor y el apoyo de sus seguidores, su relación sentimental llegó a su fin. Y ahí es donde entran estas nuevas declaraciones de Kerem. No se trata de volver, no se trata de una reconciliación romántica inmediata, sino de algo más sutil, más complejo y quizás, mucho más significativo a largo plazo. Cuando Kerem dice que Hande siempre será parte de él, está hablando de un legado, de una huella imborrable. No está diciendo que la va a olvidar o que la va a reemplazar. Está reconociendo la importancia de la persona que fue y que es en su vida. Y esto, señoras y señores, es algo que resuena con todos nosotros porque, ¿quién no ha tenido a alguien que sin importar el tiempo o la distancia, deja una marca imborrable en su alma? Analicemos las posibles razones detrás de esta confesión. Primero, el tiempo. Ya ha pasado un tiempo considerable desde su separación. El tiempo a menudo nos permite sanar, reflexionar y ver las cosas con una perspectiva diferente. Lo que pudo haber sido doloroso o confuso en el momento de la ruptura, con el paso de los meses, puede transformarse en un entendimiento más profundo, en una aceptación y, por qué no decirlo, en una apreciación renovada. Kerem, al pronunciar estas palabras, parece estar en un momento de madurez emocional donde reconoce el valor de lo vivido. Segundo, la magnitud de su relación. La historia de Kerem y Hande no fue una relación fugaz. Fue una relación intensa, que marcó un antes y un después para ambos. Compartieron proyectos profesionales importantes, crecieron juntos como artistas y, sin duda, vivieron momentos que los moldearon como personas. Es natural que alguien que ha compartido tanto contigo, que ha sido tu compañera en tantas facetas de la vida, deje una marca profunda. Y esa marca no se borra fácilmente. Tercero, el respeto y el cariño. Incluso cuando una relación romántica termina,
el respeto y el cariño por la persona que fue importante en tu vida pueden perdurar. Las declaraciones de Kerem sugieren que a pesar de que su camino juntos como pareja ha terminado, el respeto y el afecto por Hande siguen intactos. Esto es un signo de madurez y de una conexión humana genuina. No se trata de aferrarse al pasado, sino de valorar lo que fue y de reconocer la influencia positiva que esa persona tuvo en tu vida. Y es que piénsenlo, cuántas veces nos hemos encontrado pensando en personas que fueron importantes en nuestra vida y hemos llegado a la conclusión de que, aunque ya no estemos juntos, esa persona nos enseñó algo, nos hizo crecer, nos hizo ser quienes somos hoy. Es esa idea de que cada persona que pasa por nuestra vida nos deja algo. En el caso de Kerem y Hande, esa huella parece ser especialmente significativa. Además, hay que considerar el factor mediático. Kerem es un actor conocido y sus declaraciones son analizadas por miles, si no millones, de personas. El hecho de que él hable de Hande de esta manera, en público, demuestra la importancia que ella tuvo para él y el respeto que siente. No está ocultando sus sentimientos, ni está intentando negar lo que vivieron. Al contrario, lo está celebrando, de una manera madura y reflexiva. Y para los fans, estas palabras son oro. Muchos de ellos siguieron su relación con mucha ilusión, y aunque aceptaron la ruptura, siempre guardaron un cariño especial por la pareja. Ver a Kerem expresar este sentimiento de que Hande siempre será parte de mí les permite mantener viva esa conexión emocional, pero desde una perspectiva diferente, una que valora los recuerdos y la influencia positiva. Es como decir, aunque el capítulo romántico haya cerrado, el libro de nuestra historia compartida sigue teniendo páginas importantes que yo atesoro. Por supuesto, siempre hay quienes buscan segundas intenciones, quienes especulan sobre posibles reconciliaciones. Y es comprensible, dado el gran afecto que generaron. Pero creo que en este caso, las palabras de Kerem van más allá de eso. Se trata de una declaración de principios, de una forma de honrar el pasado y de reconocer la importancia de una persona en su trayectoria vital. Es un mensaje de que las personas que nos marcan para siempre, y eso es algo hermoso. Piensen en las frases que a menudo escuchamos: el primer amor, la persona que te cambió la vida, alguien que te marcó para siempre. Kerem Bürsin parece estar resonando con esa idea universal. No está diciendo que no pueda amar a otra persona, ni que esté atormentado por el pasado. Simplemente está reconociendo la huella imborrable que Hande Erçel ha dejado en su vida, y esa huella, por definición, se queda contigo para siempre. Es importante destacar que esto no implica resentimiento ni arrepentimiento, sino una aceptación serena y un reconocimiento de lo vivido. En un mundo donde las relaciones a menudo se desechan o se olvidan fácilmente, estas palabras de Kerem son un soplo de aire fresco. Demuestran que las conexiones humanas profundas, incluso cuando terminan, pueden dejar un legado de aprendizaje, de crecimiento y de afecto duradero. Imaginen a Kerem en un momento de introspección, tal vez revisitando recuerdos, pensando en los momentos compartidos. En ese espacio personal, es natural que emerjan estas reflexiones. Y el hecho de que haya decidido compartirlo públicamente, aunque sea de forma indirecta, habla mucho de su personalidad y de su forma de ver las relaciones humanas. No es alguien que esconda sus emociones, sino alguien que a su manera, es honesto con lo que siente y con lo que ha vivido. Y hablando de lo que ha vivido, es innegable la química que existía entre Kerem y Hande. Las escenas que compartieron en Senkalkam son icónicas. La forma en que se complementaban, la energía que desprendían juntos, todo hablaba de una conexión especial que trascendía la pantalla. Y cuando esa conexión se traslada a la vida real, se vuelve aún más poderosa. Por eso, cuando Kerem dice que Hande siempre será parte de él, no está mintiendo. Está reconociendo que ella, de alguna manera, forma parte de su historia, de su narrativa personal. Y esa parte, por más que los caminos se separen, no desaparece. Se integra, se convierte en un capítulo que, aunque cerrado, sigue formando parte del libro completo de su vida. Y esto, creo yo, es un mensaje muy positivo para todos nosotros. Nos enseña que las relaciones, incluso las que terminan, pueden ser valiosas. Nos enseña que el amor, en sus diversas formas, deja una marca. Y nos enseña que la madurez emocional se manifiesta en la capacidad de valorar lo vivido, de reconocer la importancia de las personas que han pasado por nuestra vida, y de honrar esas experiencias. En resumen, Kerem Bürsin, con sus palabras, nos regala una reflexión profunda sobre el impacto que las personas significativas tienen en nuestras vidas.
No se trata de una declaración de amor romántico en el sentido tradicional, sino de un reconocimiento del legado emocional y personal que Anne Derzel ha dejado en él. Es una manera de decir que sus caminos se hayan separado, la huella que ella dejó es imborrable y forma parte de quien él es hoy. Y eso, queridos amigos, es algo que todos podemos entender y quizás hasta aplicar en nuestras propias vidas. Las personas que nos aman, las personas que nos enseñan, las personas que nos acompañan en momentos importantes, todas ellas, de una u otra forma, se quedan con nosotros. Se quedan en nuestros recuerdos, en nuestras lecciones aprendidas, en la forma en que vemos el mundo. Es un recordatorio de que las conexiones humanas son complejas y, a menudo, trascienden las etiquetas de pareja, ex o amigo. Son lazos que se tejen a lo largo del tiempo y que, una vez formados, dejan una marca permanente. Así que ahí lo tienen, la confesión de Kerem Bürsin sobre Anne Derzel. Unas palabras que invitan a la reflexión, que nos recuerdan la importancia de las personas en nuestras vidas y que, sobre todo, nos muestran la madurez emocional de un artista que sabe valorar lo vivido. Y hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Creen que Kerem está siendo sincero? ¿Qué significa para ustedes que alguien diga que otra persona siempre será parte de mí? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado lo que han visto, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Chao.